tardes desde Nuevas Constelaciones Familiares Argentina, hoy con el tema Enneagrama y la importancia del diagnóstico diferencial a la hora de poder nominar el tipo de personalidad base de cada uno a la luz del Enneagrama, esta herramienta, este legado que nos ha dejado Naranjo. ¿Y por qué es tan importante este diagnóstico diferencial? Es importante porque el Enneagrama describe 9 tipos de personalidad, 9 patrones de personalidad, pero a su vez cada uno de estos patrones de personalidad se divide en 3, de acuerdo a la variante instintiva que le domina. Y acá podemos ver las diferencias enormes que hay entre un 4 de conservación, un 4 social o un 4 sexual. Tanto es así que se tienden a confundir los tipos de personalidad. Por eso que si vos vas a trabajar con el Enneagrama para tu autoconocimiento, para el trabajo sobre vos, es menester que conozcas las variantes instintivas y puedas identificar la tuya. Y si trabajás con personas desde la luz del Enneagrama, hay que tener experiencia clínica en lo que es la práctica del diagnóstico, de conocer personas y trabajar con sus variantes instintivas, porque se pueden llegar a confundir fácilmente. Así que yo voy a dar así como un ejemplo donde podamos ver la importancia de trabajar con las variantes, con qué tienen que ver estas variantes instintivas en el Enneagrama, ¿no? Que obedecen, ¿no? Al desarrollo filogenético de nuestro cerebro. Y vamos entendiendo cómo todo se guarda una relación con todo, ¿no? Los subtipos y las variantes de los tipos de personalidad del Enneagrama son conservación, social y sexual. Y muchas veces se malinterpretan estos, no se entienden bien a qué hace referencia social. Social no es porque me gusta estar en grupos, ¿no? Ni sexual porque está apoyada en la sexualidad. Si esto tiene que ver en realidad con el movimiento de la pasión y de lo que es reprimido o queda bajo la defensa en cada niño. Así que voy a contarles esto ahora y después voy a dejar este video guardado para que las personas lo puedan ver, dado que, bueno, acá en Argentina son las 5:30 de la tarde, mucha gente por ahí en horario de trabajo, de movimiento, pero lo vamos a dejar guardado. Y que se pueda entender, que todos podamos ver, de acuerdo al movimiento de nuestra pasión y cómo nos hemos adaptado a la herida de la infancia, vamos a tener el movimiento, ¿no? Nuestra fuerza hacia la conservación, a lo social y a lo sexual. Entonces, para esto, para que se entienda claramente, voy a tomar el eneatipo 1. Acá está sonando algo. Vamos a tomar el eneatipo 1, pero esto nos va a servir para todos, para poder entender. El eneatipo 1 es una persona que tiene la pasión de la perfección. Y esto, al igual que todos los tipos de personalidad, obedece a una herida en la infancia, a una herida, una herida o a situaciones que se han experimentado donde la persona ha quedado fijada en una determinada etapa de la evolución y que tiene que ver con el tipo de herida. El eneatipo 1, el 2 y el 7 y el 8, en este caso, son los que más tardía han tenido la herida. Por lo tanto, son los que tienen la estima más alta, los que tienen más autoconfianza en sí mismos, estos eneatipos, y mejor imagen de sí, una buena autoimagen. En el caso del eneatipo 1, vamos a una herida que hubo en esta infancia, que salvo que sean chicos que se hayan autoparentalizado, en general lo que observamos es que hubo algún progenitor, uno de los dos, o los dos, han tenido una modalidad de transmitir valores de una manera estricta o quizás de una manera rígida en ocasiones, que eran incuestionables e inamovibles. Y el chico, sabemos que por pertenencia, por supervivencia y por adaptación, toma esto que los padres transmiten. Y el chico toma esto, pero en algún momento, claro, ve que este progenitor tan perfecto, que transmite esto con tanta vehemencia a veces o con tanta rigidez, a veces no es tan coherente, ¿no? Y esto le genera ira. Este es el origen de la ira
del eneatipo 1. Entonces vamos a ver después de adultos dónde dirigen el enojo. Más allá de que todos nos enojamos, que la ira es una emoción primaria que está al servicio de la supervivencia, me avisa que estoy en peligro o que alguien me ha hecho daño, me puede traicionar y esto me genera enojo, ¿no? Como emoción primaria. Pero lo que tiene el eneatipo 1, que es un tema a la hora de gestionar la ira. Especialmente los eneatipos que son de base instintiva, que son los eneatipos 8, 9 y 1. Estos eneatipos tienen un tema con el manejo de la ira. Y se dice, el 1 la reprime. Vamos a ver cómo cambia esto de acuerdo a las variantes instintivas. Porque el 1 conservación, si bien este eneatipo en sus 3 variantes tiene un tema con la ira, pero a su vez son personas que tienen una buena imagen de sí, una bastante buena autoestima, la herida es tardía. El 1 es el que la tiene más baja. Y acá ya empiezan las diferencias. El 1 conservación es el que tiene la estima más baja. Y el enojo, cuando él siente este enojo en su casa siendo pequeño, lo que observa es un conflicto familiar. Y el 1 en este punto no se siente querido, no se siente valorado y encima el conservación cree que es responsable y que tiene culpa por estos conflictos de la casa. Esto le pasa al 1 a conservación, pero no le pasa al social y no le pasa al sexual. Entonces, como el 1 cree que él, si se mejora, si se perfecciona, va a ser querido y valorado por sus padres, se dedica a hacer lo mejor para sí. La corrección y la perfección va a ir orientada hacia sí mismo. Esto es lo que lo convierte en una persona de conservación, que todo el tiempo va a tratar de hacerlo mejor porque tiene la fantasía o la esperanza de ser valorado, querido por estos progenitores. Entonces son personas que no están corrigiendo tanto el afuera, no se dirigen a buscar la perfección afuera, sino que en sí mismos. Entonces son personas que viven, y Naranjo la llama, pone la palabra preocupación, que no es ni el social ni el sexual. Por eso el eneatipo 1 conservación se puede confundir con el 6, porque duda. No tanto como el 6, pero duda si lo hizo bien. Está todo el tiempo preocupado si hizo bien las cosas. Si está bien la casa, si están bien los chicos, si mandó bien el mail, si hizo bien esta tarea. Todo el tiempo cuestionando si lo hizo bien. Y nunca está apto para, nunca es suficiente para. Mientras que el tipo de personalidad 1, social o conservación, lo manejan de otra manera. Entonces voy diciendo para los que se van sumando la importancia del diagnóstico diferencial en el enneagrama de acuerdo a los subtipos. Porque la ira del 1, conservación, es hacia sí mismo y es el que más reprime la ira de las 3 variantes. Es el que más la reprime y va dirigida hacia sí mismo. La perfección es hacia sí mismo para ser querido por los padres en su herida. Mientras que el social busca la perfección, sabemos que lo que se reprime es la ira, ya no la va a reprimir tanto porque ha tenido otra historia en su núcleo familiar. La historia del 1 social es que ha vivido a los padres fríos, distantes, rígidos, donde pierde la esperanza de ser admirado, de ser valorado o de ser amado por sus padres, la pierde. Por lo tanto, esto le genera muchísimo enojo y el movimiento va a ir hacia lo social. Pero ¿qué pasa? Como llega un momento dado donde este niño siente que se llega a sentir superior a sus padres, estos que no pueden amarlo, que no pueden quererlo, que no pueden valorarlos, termina descalificándolos por esto mismo. Entonces es el de los eneatipos 1 el que tiene un gran sentimiento de superioridad a los demás. Es la persona que la vamos a ver con superioridad, no hacia el sexual y el conservación. Y la palabra que Naranjo les pone es inadaptado, ¿no? No hay inadaptación ahí acá.
porque ellos se mueven, el movimiento es social, es hacia afuera, no es que les gusta estar en grupos, no, es hacia afuera el movimiento. Y parece que se adapta a las normas y a las reglas que vienen de afuera, pero no se adapta. Generalmente las cuestiona, se siente por encima y corrige, ¿no? Corrige, porque ha perdido la esperanza, ha perdido la fe en que puede ser valorado y amado. Entonces, desde este sentido, uno imita a los padres, él imita desde esta frialdad y desde esta rigidez. Entonces, acá vemos qué importante que es conocer variantes instintivas, porque yo a veces escucho que se habla de social porque le gusta estar con mucha gente, le gustan los grupos. No, es donde va el movimiento, hacia adentro o hacia afuera, va hacia afuera. Y en el caso del uno social, la corrección y la perfección va hacia lo colectivo, hacia la sociedad, hacia lo grupal. Y el cuestionamiento y la corrección no se la va a hacer a sí mismo, se la va a hacer a los otros, al grupo, al colectivo, a la sociedad. Y a veces, en mi experiencia clínica, porque trabajo con pacientes, veo que tienen muchas dificultades sociales, justamente los sociales, porque son fríos, distantes, rígidos, y están corrigiendo, ¿no? Corrigen mucho. No nos olvidemos que hay una herida base, que hay una herida que estuvo al servicio de la adaptación para no morir en esto ni volvernos locos cuando éramos chiquitos, ¿no? Entonces, el uno social perdió la esperanza de ser querido. Entonces, la ira que el uno conservación reprime y dirige hacia sí, con la no con este sentimiento de superioridad, al menos, el uno social se siente superior, es rígido, es implacable y la saca más fácilmente, ¿no? Desde esta inadaptación, la ira sale más fácilmente. Y ahora esto cambia respecto al eneatipo 1 sexual. En el sexual, lo que se ha observado, esto lo dice Claudio Naranjo, ¿no? Que vamos a la fuente, es que uno de los padres, acá es importante, y lo voy a mencionar, todo esto tenemos la fuente a mano. Los libros de Naranjo nos cuentan todo esto, y es la fuente más clara que podemos tener. Podemos hacer un curso leyendo a Naranjo. Así que él escribe de cada eneatipo, así que se pueden comprar sus textos, adquirirlos, y poder leer eneatipo 1, sus variantes, eneatipo 6. Él escribe de cada eneatipo. Yo invito a ir a la fuente, ¿no? que es Naranjo, y bueno, y tuvo esta grandeza de explicar, esta sabiduría de los sabios de explicar de manera muy fácil. Así que yo siempre invito, los que toman los cursos conmigo lo saben, invito a ir a la fuente. Entonces, el sexual, ¿qué le pasa al niño 1 sexual? Vive a uno de los padres, que es el que transmite esta cosa de valores, de ética, de moral, ¿no? Como que es el eneatipo benévolo porque está buscando el bien y qué sé yo, y la perfección. Y el otro progenitor no lo ven así, lo ven más sumiso. Entonces, este uno sexual se alinea con el sumiso, como en una defensa, y hace una alianza y se opone al progenitor, que es el que baja estas normas, estos valores, esta ética, esta cuestión. Entonces, de grande, el movimiento del eneatipo sexual, la corrección, la exigencia, no va a lo social, no va a los grupos, va a sus seres queridos. El sexual es más uno a uno. Entonces, por eso se confunde, el 1 sexual se lo suele confundir mucho con el 8. Porque Naranjo al 1 sexual lo llama vehemencia. No anda corrigiendo por ahí, pero claro, creen su verdad, tienen la superioridad también que tiene el 8, la autoimagen que tienen, entonces son los que, obedeciendo también esta base instintivo-motriz, son más emocionales y expresan más abiertamente, y a veces de una manera más fuerte, ¿no? Estas verdades o esto que creen. Pero en realidad la corrección y la energía y el interés en que se mejore no va a estar en el grupo, va a estar en sus seres queridos. Entonces miren las diferencias. Tengo un 1 conservación que se confunde con un 6 y un 1 sexual que se confunde con un 8. Entonces la idea es
siendo el eneagrama para mí una de las grandes herramientas de autoconocimiento que realmente nos permiten hacer un trabajo tan grande con nosotros. ¿Y un trabajo para qué? Y bueno, para alcanzar la paz, la serenidad y la calma, para desidentificarnos de estos personajes y de estos roles y poder vivir mejor, ¿no? Y sobre todo algo que dice Naranjo, alejarnos de las neurosis que tantos problemas relacionales nos traen, ¿no? Yo dirijo la Escuela de Vida Presencial y en la formación en Nuevas Constelaciones Familiares y Eneagrama participan las personas que lo desean, no es obligatorio, de grupos de comunión por eneatipo de personalidad, ¿no? Claro, ahí se encuentran las diferencias en las variantes instintivas, pero ahí vemos el trabajo que uno puede hacer con uno. Y muchos manifiestan, ay, si yo hubiera conocido el eneagrama antes, qué distinta que sería con mis hijos, qué distinta que hubiera sido, qué distinto no sé qué. Ya está, hicimos todo lo que pudimos. Si ahora podemos trabajar con esta herramienta, bienvenido sea, porque yo empecé a dársela a mis pacientes en consultorio cuando, bueno, fui creciendo, fue pasando el tiempo, uno va teniendo experiencia y los pacientes solían preguntar, ¿cuál es mi diagnóstico? Claro, el paciente es el dueño de la historia clínica, tiene derecho a saberlo, pero a veces no es fácil explicarle a otro, bueno, mirá, tenés un trastorno de narcisismo con un pie acá, allá. Ahora, porque es una teoría, la gente googlea, a veces no queda claro, a veces no es tan sencillo hacer algunos diagnósticos en el momento. Ahora, cuando uno le da esta posibilidad de que ellos se identifiquen en un camino, en el eneagrama, es algo increíble el trabajo que se hace. Y no es hago un test, que yo facilito un test, y si quieren los puedo invitar, pero no es solo hago un test y ya está. Porque la persona, nosotros tenemos ahora un compañero que está haciendo la formación, que durante años y años y años se identificó con un 1. Y gracias a estar en los grupos de comunión y al trabajo que hizo, se dio cuenta que no es un 1, que es otro tipo de personalidad y pidió cambiarla de grupo. Y ahí pudo abrazar su herida y ahora puede tener herramientas claras, prácticas y concretas para trabajar. Porque el 1 tiene que trabajar y tiene una metodología de trabajo diferente a la que tiene el 5 o a la que tiene el 6. Entonces, el eneagrama permite la desidentificación y poder darme cuenta también cuando me relaciono con un otro, que un otro también tiene una herida y que este se hizo uno social, el otro uno sexual y el otro se hizo un 5 social por esta herida. Y desde ahí nos empezamos a entender, nos empezamos a reconciliar, nos empezamos a relacionar desde un lugar adulto, buscando la conciliación, buscando la reconciliación muchas veces. Yo invito mucho a los padres que puedan conocer eneagrama. Bueno, todos los hijos algo tienen, si no es 1, 9, es 8, 5, pero para poder comprenderlos y saber qué le puedo pedir. Si tenés un hijo 9, no le exijas. Si tenés un hijo 1, mostrale lo bien que hace las cosas, porque seguramente las hizo bárbaras, porque hacen las cosas muy bien, pero decíselo. Si tenés un N5, entendelo si se aísla y se reserva, no está enfermo. Yo una vez atendí a una psicóloga que estaba muy preocupada porque ella venía y decía que su hijo tenía un problema, que le había salido un hijo con un problema psiquiátrico y no sé qué. Y cuando hizo eneagrama, la invité a hacer eneagrama, porque es muy psicoanalítica ella, y salió feliz, porque había entendido que su hijo no era un patológico, que su hijo era un 5, y no le importaba salir con los amiguitos, hacerse selfies, estar lleno de gente, ¿no? A él le gustaba investigar lo propio, encerrarse en su cuarto, y estaba con ese amigo que tenía, pero sí era feliz, y no era un chico problema, para nada, porque de hecho no hay chico problema, ¿no? Todos los niños son buenos y los padres también, como nos enseña Hellinger. Así que yo los invito a que se adentren a esta filosofía. De lo que se trata es de vivir bien, lo mejor que podamos, y en comunidad y bien con los otros. Y para esto tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer a los otros y todas las enseñanzas que el eneagrama trae de paso. A mí me gusta trabajar y enseñar también el ala espiritual del eneagrama,
porque es tan claro para entender la evolución de la conciencia, para entender cómo en la vida pasamos polaridades. Nos explica que sí o sí, todo lo que empecemos en nuestra vida, desde preparar una comida hasta hacer una carrera universitaria o construir una casa, va a pasar por 2 crisis grandes. Y cuando uno conoce esta ley, que se llama la ley del 7, la ley del destino, la ley de la manifestación, uno no se baja tan rápido del proyecto, ¿no? Es maravilloso, podría estar horas hablando de esto, pero no quiero que se pierda el objetivo de invitarlos a que sepan que el Enneagrama no son 9 personalidades, son 27. Y Naranjo escribe un libro que lo recomiendo, ¿no? O sea, lo recomiendo porque, no porque yo tenga algo que ver con la editorial, ni mucho menos, pero es lo que hay que, ahí está la fuente, las 27 personas del ser, ¿no? Ahí en estos 27 personajes nos vamos a identificar con alguno. Y si no, cuando ya tenemos la base de personalidad, bueno, nos damos tiempo, no nos exigimos, no es un test, hago una evaluación, me voy conociendo, voy haciendo proceso. Porque esta ley del 7 nos habla de la ley de la manifestación, la vida, cada cosa que hacemos es un proceso, tiene etapas, nada es mágico, nada es en un minuto. Y también conocernos es un proceso. Y si durante mucho tiempo te creíste 9 y después te das cuenta que sos 1 o que sos 8, bienvenido sea. Habrás trabajado con todas las matrices, porque también está bueno que si el 1 se apoye en su 2 o en su 8, que el 4 se apoye en su 9, que cada uno de nosotros nos apoyemos en todas estas matrices que todos tenemos. Y ojo, que tenemos algunas de estas matrices en la luz, pero otros no los tenemos nada desarrollados. Entonces, por ejemplo, en el tipo 8, que no suele ser muy empático, si tiene el 2, el 1 y el 6 en la sombra o el 9 en la sombra, más difícil le va a ser esto. Y tendrá que trabajar por ahí, mientras que ese 6 tendrá que trabajar otra cosa. Así que yo después de un año y medio, en el mes de septiembre, voy a volver a facilitar el curso de Enneagrama psicoespiritual, presentando los 9 tipos de personalidad para que se conozca las pasiones, las virtudes, hacia dónde va cada uno. Esta pasión que te mata es la pasión que te salva. O sea, el camino de evolución, de sanación, está a partir de caminar la herida. Entonces, si yo sé que soy un 1, a partir de esta perfección que busco, ¿no? A partir de esta pasión que es la ira, bueno, voy a alcanzar la paz, la serenidad, la calma. Y así cada eneatipo. Los invito a los que están interesados, falta tiempo, todavía es en septiembre. Esta vez hace 1 año y medio que no lo facilito, así que es para todos. Por supuesto que facilito un test orientativo, sí, para que sea... Claudia Pleva, buena noticia. Bueno, no, ya pueden ir hablando con Bárbara, que Bárbara se está enterando ahora. Digo, porque si no me pierdo un poco, ¿no? Que podamos tener la posibilidad de ver a partir de un test una orientación. Uy, a mí me da alto por el 8, el 5 y el 7, pero... bueno, y a partir de ahí empieza a ver. La idea es que puedan tener una entrevista personalizada y después adentrarse en el curso, donde voy a explicar, porque el otro día en la escuela de vida presencial lo estuve tomando un poco, las leyes del Enneagrama en su ala espiritual son maravillosas. La ley del 3, todo lo que hago va a tener una fuerza de choque. Claro, dirás que son chiquititas, ni me doy cuenta, pero otras que son más grandes. Tengo que entender que es necesario, pero que también hay una fuerza tercera que tiene que ver con mi creatividad, que es neutralizante, y otra equilibrante. Entonces voy a presentar esto. El Enneagrama me encanta, lo manejo, lo estudié mucho y siempre agradezco a mis pacientes, siempre les agradezco, porque son la materia prima de mi conocimiento. A través de abrir sus corazones y su vida, ahí hice la experiencia clínica. Aunque siempre me reservo y espero que, no salvo los pacientes, no, pero si no siempre me reservo, espero que cada uno se identifique con... Yo tengo una amiga que se dice 2 y le veo tan 4. Bueno, será así, ¿no? A ver, Beatriz, tanto tiempo. Gracias, Silvia, por tu trabajo. Te mando un abrazo amoroso. Ahora, atravesando proceso, me doy mi tiempo. No me olvido de ti y volveré a ti cuando sienta que es el momento.
qué lindo, querida Beatriz. El próximo mes estaré cerca de tu casa. Qué placer. Bueno, así que los invito en septiembre, curso de Enneagrama Psicoespiritual para todos, para todos. Y en agosto, ya que lo comparto, vamos a trabajar con la evolución de las constelaciones familiares, el salto evolutivo, donde voy a tocar esta ley del 7, la voy a tocar en agosto. Y este módulo corresponde a la formación internacional en nuevas constelaciones familiares. Es el último de una rotación, pero también puede ser el primero. Así que si querés formarte como constelador familiar acreditado, podés empezar en agosto con el módulo La evolución de las constelaciones, el salto evolutivo y el destino, donde también vamos a trabajar con Enneagrama y donde también, si no conoces tu tipo de personalidad, te ofrecemos conocerlo. Así que bueno, espero haya servido. Que le pueda servir a más de uno. Hola Romina, qué lindo verte. Romina, miembro fiel de Escuela de Vida Presencial, con una labor, Romina, impresionante, terminando su formación como consteladora, siempre haciendo proceso. Romina, tenemos que hacer un vivo, siempre haciendo proceso, estás en los talleres presenciales en Palermo, un placer la gente con la que trabajo. Venimos de un fin de semana, hemos trabajado el estoicismo, para anclar y tener práctica en lo que es el asentimiento y el reconocer lo que es, que nos enseña Hellinger a la hora de trabajar con la persona del constelador. Y hemos recibido unos mensajes tan bellos que si nos ha quedado algo de todo eso, ¿no? Y capaz que está bueno también ir terminando, si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo, con algo que decía Epicteto, ¿no? Que la libertad, la verdadera libertad y conocimiento comienzan con una cosa, con la clara comprensión de un principio, que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no. Y esto ya se lo sumamos al Enneagrama, libera un montón. ¿Tenés un problema? Hay dos respuestas. ¿Sí o no? Si es no, te olvidás. Ahora, tenés un problema, ¿lo podés manejar? Te decís que sí. Bueno, ¿lo podés manejar? ¿Sí o no? ¿Está bajo tu control? ¿No? No te olvidás. ¿Sí? Tenés herramientas. Y entre ellas el asentimiento y herramientas para trabajar. Así que me va a encantar que formen parte de esta comunidad, que acá estaba Romina y hay otros que van compartiendo. Bueno, Beatriz está con su tiempo personal. Yo sé que es muy tempranito ahora, pero bueno, será un placer. Y bueno, entonces próximamente en agosto, salto evolutivo, destino y la evolución de las constelaciones familiares. Saber desde dónde vienen hasta dónde llega Hellinger para trabajar con el constelador. O también puedes trabajar para tu trabajo personal. ¡Ay, me estoy olvidando de algo que hoy me compartía Bárbara, que es parte activo de este equipo, que estaban preguntando mucho. Ahora, el martes 24, programa de gestión del trauma y del estrés. Me estaba olvidando de esa. Después me dice, Bárbara, ¿te olvidaste? Bueno, los espero en el programa de gestión del trauma y el estrés, hablando de estoicismo. Me acordé porque son herramientas prácticas para trabajar con uno. Bueno, entonces si no hay compartires, qué buena noticia. Ay, pues fui para arriba. O preguntas, gracias por tu labor, Silvia, súper enriquecedor, recomiendo sin dudas. Hola Daniela Vega, muchas gracias Silvia por toda tu entrega, gracias por todo. Carla, hola Gisela. Bueno, entonces si no hay compartires, preguntas, vamos a dejar acá y nos seguimos encontrando. Y vamos a Claudio Naranjo y ya sabemos, Enneagrama. Conozco mi tipo de personalidad, ahora me lo va a confirmar la variante instintiva. Vayan por la variante, porque son 3 personalidades totalmente distintas. Bueno, a mí sí me habrán confundido el eneatipo. Bueno, y más cuando uno va trabajando también, ¿no? Uno va alcanzando otras matrices y esto es a los que los quiero invitar al propio proceso evolutivo. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, no sé cuándo volveré por acá, sino bendecida semana para todos. Gracias.